radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Horas extras. Un panorama del mundo del trabajo. Horas extras. Con Enrique Garrido y Vilma Noche. Qué lindo verlos venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía. Vienen de sus pueblos, de sus olvidos, de sus manteles, desde sus baldíos. Vienen de todo el país. Sumate a Horas Extras. Un beneficio sin impuesto a las ganancias. Hasta su propia mirada. Hasta su propia mirada. Qué lindo verlo salir, adueñarse de sus propias palabras, bajando de los camiones y saludando al día en voz alta, fuman nerviosos para... Hola, buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos una vez más a Horas Extras aquí en Radio Caput. Vamos a estar juntos hasta las 17, si nos tenés paciencia. Lucas Loza está en este momento, nuestro compañero Lucas Loza, en la operación técnica y mucho más, tal como hace Martín Loza, quien está por llegar también. Habitualmente dúo Loza. Sí, el dúo Loza, qué bueno, muy bueno, pega muy bien, Y aquí en el estudio, en la conducción de este programa, Vilma Noche y Enrique Garrido. Vamos a estar juntos, como les dije, hasta las 17. Hoy si hay información del ámbito laboral, que es lo que nos interesa, y no solo eso, por supuesto, siguen las exequias, los homenajes al Papa Francisco en San Pedro. Multitudes están ahí haciendo cola para rendirle homenaje al Papa Francisco, que además va a tener seguramente su espacio en este programa, un particular espacio por la naturaleza de alguna de las entrevistas que vamos a hacer. Sabe que el Papa tenía una relación fraterna con los movimientos sociales y los alentó mucho a desarrollarse y a seguir adelante. Sí, y aunque la noticia era algo que podía suceder, el fallecimiento, ¿no? Conmovió mucho porque fue precisamente después de la Pascua, ¿no? Así es, sí. Hizo todo un esfuerzo el Papa, evidentemente, por estar presente, y debía ser un deseo muy profundo y logró hacerlo, pero bueno, lamentablemente falleció en pocas horas después, cosa que conmovió aún más, ¿no?, la situación. Sí, dicen que hizo un último esfuerzo, que él quería hacer esa presentación, esa entrega, esa última entrega para la gente, y pese a su situación, porque bueno, le habían hecho un montón de indicaciones que bueno, probablemente haya dejado de lado en pos de cumplir con este anhelo. Hay otras noticias que tenemos para darles y que están más vinculadas directamente con el programa. Por ejemplo, una linda. Hoy es el Día Mundial del Libro. Esa es hermosa, esa es una hermosa noticia. Es el Día Mundial del Libro. ¿Y por qué es el Día Mundial del Libro? Bueno, por una coincidencia extraordinaria. En 1616, el 22 de abril, la verdad que es notable, fallecen Cervantes. Cervantes en realidad fallece el 22 y lo entierran el 23. Digamos las cosas como son. Shakespeare fallece el 23 y el Inca Garcilaso de la Vega también.
los 3 en 1616. Espectacular, ¿no? Como para no darle lugar al Día del Libro en una fecha como esta. Y con respecto a lo nuestro, bueno, tenemos un paro docente universitario, uno más. Como vos sabés, la desfinanciación que ha perpetrado este gobierno ha dejado dinero solo apenas, para pagar los salarios de las docentes y de los docentes universitarios. No queda un mango para el mantenimiento de las universidades, para garantizar el desarrollo de diversas tareas que tienen que hacerse. Bueno, y así estamos, y hoy entonces estamos con un nuevo paro docente de alcance nacional en el que coinciden las principales representaciones sindicales. Y coincide además con la fecha en la que se realizó aquella marcha multitudinaria hace un año, Así es. que Justo tuvo un gran, año, Vilma, gran apoyo. claro. Bueno, creo que no debe ser gratuito esto, no han estado esperando mucho, pero bueno, quieren dar a conocer, y creo que empieza también una medidas de fuerza un poco más profundas, ¿no? Uh-huh. Porque no han tenido mucha solución. Así es, como parte de un plan de lucha. Y no quería dejar pasar este momento para solidarizarnos, hacer conocer nuestra solidaridad con Roberto Navarro. Es el orientador de El Destape, que poco después de un nuevo mensaje agresivo, sumamente agresivo, del presidente de la Nación, y que no se hagan los desentendidos acerca de que no, esto no tiene nada que ver, o no. Bueno, los mensajes son francamente brutales, ¿no? Cómo se puede no odiar a tales o tales personas, etcétera. Y por supuesto el presidente cuenta con su propia banda, y en estos días alguien atacó por la espalda a Roberto Navarro, le pegó un golpe muy, pero muy duro que obligó a internarlo. Por suerte la información que tenemos es que sigue bien, que estaba en observación, pero bueno, queremos hacer conocer nuestra... Sí, no sé si vale la pena pensar acompañamiento. si son a veces... si son acciones organizadas o es alguna persona, porque da lo mismo, ¿no? En medio de tal situación de violencia y tan mensajes que crean esto, no importa mucho si puede ser organizado o no puede ser organizado, ¿no? Otro tema, Enrique, que no está mal recordar con respecto a lo que es trabajo y con respecto a lo que tiene que ver con el fallecimiento del Papa. Sí. La CGT se reúne para decidir cómo va a ser el homenaje que van a hacer, que tienen previsto. Y digamos que hubo otras consecuencias también, las hubo en el Congreso, pero los jubilados, por ejemplo, están protestando hoy, como siempre, en el Congreso de la Nación, no han levantado esto. Hay otros gremios que sí, por ejemplo, ATE suspendió una medida de fuerza, hay algunos que han tomado una medida, otros que han tomado otra. Algunos creen que a lo mejor era por la situación de la semana de duelo, ¿no? Que debían respetarla. Otros han considerado que respetan también siguiendo con la lucha, ¿no? Así es. Y bueno, va a ser muy duro, ya está siendo, porque hay un montón de sindicatos que, debido al aumento del costo de vida, que es brutal, bueno, están diciendo, bueno, basta, vamos a revisar todas las paritarias, porque esto no puede seguir adelante. Y algo más que nos preocupa, y mucho, es un fallo de la Corte Suprema de Justicia de estos últimos días, desconociendo un fallo anterior de Corte también. No es que... No, es decir, está revisando, está anulando un fallo anterior de la misma Corte Suprema, y desconoce el derecho de las trabajadoras y trabajadores a ser los principales beneficiarios en caso de quiebra de una empresa, y que sus derechos sean los primeros a ser tenidos en cuenta. Para hacerla corta, todo lo que tengan que cobrar
Hasta este momento, las trabajadoras y los trabajadores tenían prioridad. Se supone que después de este fallo de la Corte Suprema dejarán de tenerlo porque desconoce un convenio de la Argentina con la Organización Internacional del Trabajo. Hacemos una pequeña pausa, la hacemos con música y ahora vamos a nuestra primera nota. Hoy me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Cae el agua desde el cielo sobre un mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, y ser honesta como lo fui yo. Tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no. La espina ya está clavada, no hay perdón para el que aplasta, contando una sola historia a los que no encuentran solución. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz, pero van a ver un día todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, y será honesta como lo fui yo. Tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no, o tal vez no. Bueno, habrán reconocido la voz, es el grupo Callejeros, un tema que nos pareció muy adecuado para estos momentos, rebelde, agitador y revolucionario, era esto que escuchábamos. Así es, recién me hacías un comentario fuera de micrófono porque acabamos de enterarnos de que uno de nuestros entrevistados de hoy, ojalá pueda hacerlo dentro de unos minutos, Nicolás Caropresi. Yo te decía que tenía que ver la nota con también con el Papa. Y los movimientos sociales. Y los ¿no? movimientos sociales y su vínculo preferencial con ellos. Bueno, lo cierto es que Nicolás estaba está con los jubilados y bueno, parece que no hay ya no hay duelo decías, para esto. No, yo pensaba quienes Claro. viajan en el día de mañana, ¿no? Quienes viajan porque este viaje evidentemente lo van a cumplir Javier y Karina Milei, varios de sus ministros, entre ellos justamente Patricia Bullrich y Sandra Petovelo. Una vergüenza. También Fanfrancos y va Manuel Adorni y creo que Gerardo Bertein, dicen algunas. Sí, Bertein va. Ahora, podían haberla mandado a Patricia Bullrich antes,
Posiblemente, así los jubilados no sufrían ningún tipo de represión. Ahora, en el medio del duelo decretado por el gobierno, van a Roma a expresar sus condolencias después de todo lo que le hemos conocido que ha dicho sobre el Papa. Va toda la comitiva presidencial y 2 personas que me parecen que son impresentables. Bueno, Patricia Bullrich, Sandra Petovelo, justamente. Bueno, es Nicolás Caropresi, es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y él comenzó, sobre todo, su trabajo con cartoneras y cartoneros. Vamos a ver si se recupera en los próximos minutos. Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque el mensaje en cuestión que nos llega poco antes de que lo llamáramos es: me acabo de comer los gases y por eso demoré. En las últimas horas se conocieron con más detalles, además, las decenas de millones que gasta el gobierno nacional en dólares para tener un batallón, un verdadero batallón de uniformados de distintas fuerzas golpeando semana a semana a los jubilados. Te decía, porque la verdad que se agarró la moto, te decía que tenía la preocupación por la Corte Suprema, que dijo, bueno, no va más esto de que los salarios de los trabajadores es lo primero en caso de quiebra de una empresa, ¿no? Sí. Bueno, es el mismo Poder Judicial que no levanta un dedo, ¿no? Y que cuando le presentan una denuncia se toma un tiempo, pero que ni te digo, para terminar con esta infamia semanal que tenemos que soportar las argentinas y los argentinos, de que les estén pegando a las ancianas y los ancianos que están ganando una miseria y que están reclamando lo que les corresponde. Si no reclamaran por eso, bueno, en la Argentina está garantizado el derecho a la protesta. No salen con revólveres, salen con cartelitos. Eso es una vergüenza para todos los argentinos, para todas las argentinas, y una vergüenza el Poder Judicial que tenemos. Discúlpame, pero bueno, la verdad que lo tenía atravesado, ¿no? Y sinceramente hay que decirlo. Bueno, antes te anticipamos lo del paro de los docentes universitarios, ¿no? De todas las versiones de sus sindicatos. Y bueno, y te adelantamos los motivos. Ahora estamos en comunicación con un ex integrante de la Secretaría Nacional de la CONADU Histórica, el profesor Luis Tiscornia. Profesor Tiscornia, muchas gracias por atendernos. Por favor, buenos días, buenas tardes a ustedes, un gusto. Bueno, me olvidé de decir que usted es ingeniero agrónomo y además con una orientación que llama la atención para uno que no sabe esto, que es la sociología rural. Pero en principio, ingeniero, los motivos de este nuevo paro de las docentes y los docentes universitarios. Centralmente el reclamo salarial. Uh-huh. O sea, la situación salarial de la docencia universitaria es catastrófica. Sí. Digamos, por decirle, salarios más bajos de los últimos 30, 40 años. Se perdió el poder adquisitivo un 37% desde que asumió este gobierno en capacidad de compra. El último mes la inflación fue 3,7%, el incremento salarial fue 1,3%, que lo acaban de confirmar hoy, ¿no? Mandaron los instructivos salariales, pero 2 y pico de puntos por abajo de la inflación. Si toma la inflación acumulada de diciembre del 93, desde que asumió Milei hasta ahora, es 197%, y los incrementos suman 111%, o sea, más de 80 y pico de puntos, 90 puntos por abajo de la inflación, en términos de porcentajes acumulados. O sea, realmente, o si se quiere, le digo, mire, un docente con dedicación exclusiva que ingresa a la universidad, en muchas universidades con retención de título, porque estamos hablando de un profesional cuyo requisito mínimo es tener título universitario, sí. Ingresa con un salario de menos de $1.000.000,
O sea, cuando la canasta de pobreza está en 1.100.000, creo, un valor así. Sí. O sea, realmente un deterioro salarial muy grande que se suma a las restricciones presupuestarias, al ahogo presupuestario, donde nuestro trabajo, que es la docencia y la investigación, está cada vez más entorpecido porque no hay fondos. Claro. Hay muchos programas de investigación paralizados. Estamos dando clases o haciendo docencia con lo que hay. Yo soy agrónomo, usted lo dijo. Bueno, mire, los prácticos de laboratorio, porque hay mucho química en agronomía, Sí. bueno, se hacen con las drogas que quedan de años anteriores, porque no hay un peso para reponer. Bueno, eso cada vez más está deteriora la educación en general, la universidad en particular, y deteriora nuestra calidad de vida, porque realmente los salarios... Hay docentes que dicen, mire, ya no llego. Aparecen universidades que ya empezamos incluso a contar, ¿no? Porque nos piden los datos y dijimos, bueno, vamos a empezar a juntar los datos. Pero es como me decían hoy, estuvimos acá en una reunión del Consejo Superior en Comahue, yo soy de la Universidad Nacional del Comahue, Sí. Me dicen, miren, el departamento de matemáticas en los últimos 2 meses renunciaron 15, 20 docentes, se llama a concurso para cubrir esa vacante y nadie se presenta. Claro. Porque miran los sueldos y dicen, no, nos vamos el que tiene, digamos, habilidades o deseo de la docencia, dicen, mire, me conviene mucho más dar clases en el secundario, que gano el doble de lo que se gana en la universidad. Ni hablar de la actividad privada en las distintas profesiones, ¿no? Claro. Bueno, eso es centralmente la situación. Realmente Profesor, muy grave. justo pocos minutos antes de empezar nuestra charla con usted, estábamos hablando de eso precisamente. Con el desfinanciamiento de las universidades, en principio, solo quedaba dinero para cubrir los salarios, pero no para las actividades que usted acaba de detallar. Ahora la situación es que no da para nada, ni para salarios, ni para mantenimiento, ni para nada. En particular quería preguntarle, también me lo acaba de adelantar, que en la Universidad del Comahue, allá en Neuquén y algunas plazas en Río Negro también, yo le iba a preguntar si de repente, bueno, era posible que, es una universidad nacional por supuesto, que el gobierno de la provincia hiciera algún tipo de aporte o algo, pero bueno, por lo que usted está contando la situación es crítica. Sí, pero justamente, mire, lo acaba de mencionar porque hoy en el informe de la rectora se habló de esta crítica situación, pero a su vez saludando, pero que muestra lo grave de la situación. La Intendencia de la ciudad de Neuquén, el intendente o la Intendencia de la ciudad de Neuquén, le pagó la luz durante 4 meses, los últimos 4 meses del año pasado a la universidad, la sede que está acá en la ciudad de Neuquén, porque la universidad no tenía plata para pagar la luz. O sea, digo, no, eso es una cosa increíble, digamos, porque una cosa es que se suelen recibir colaboraciones, se acaba de inaugurar una sede en el norte en Neuquino, en Chosmalar, la provincia pone para pagar los alquileres, etc., pero digamos, de que la municipalidad de Neuquén diga, venimos a darle una mano a la universidad, pagándole 4 meses de la luz, son 250 millones de pesos, le aclaro, ¿no? La factura de luz de los 4 meses. O sea, es una situación muy, muy dramática. Hoy, 23 de abril, es un año de esa movilización extraordinaria, que fue la más grande de la historia argentina, de universitarios, que fue el 23 de abril del año pasado, con más de 1 millón o alrededor de 1,5 millones de personas, que salió a decir, queremos la universidad que funcione porque es la esperanza de muchos de nuestros hijos, o la posibilidad de que aún en el hogar más humilde, claro, alguno de los chicos pueda acceder a la universidad y tener un título universitario. Y eso está en peligro porque en ese momento había asumido Milei y había paralizado todos los fondos y no se podía pagar ni siquiera la luz. Salió toda la sociedad, porque 1,5 millones de personas, nosotros somos 160.000 docentes en todo el país. Imagínense, quiere decir que estuvieron los estudiantes, estuvieron los trabajadores docentes, pero estuvo muchas familias que dicen, no, esa esperanza la queremos mantener, no se metan con la universidad pública porque es el futuro posible de alguno de mi familia. Bueno, eso se logró y pudimos al gobierno
obligarlo a que mande plata para funcionar, y se pudo terminar el año, entre comillas, con la universidad. Pero los salarios no, y los salarios son el 90% del presupuesto, Claro. dicho sea de paso. Claro. Usted estaba contando justamente lo que íbamos a consultar, le estábamos hace minutos nombrando esto, que coincidía con el aniversario, que se logró en ese momento algo importante, además de la movilización de la gente, como usted decía, ¿no? Demostrar la importancia que tiene la educación universitaria. Ahora, en cuanto al, ¿le parece que además de estas consecuencias que conocemos profundamente y que alcanzan además a muchos trabajadores, qué pasa en la gente, qué pasa en los estudiantes? ¿Se nota esto que ha pasado un año y que no se ha tenido mucho resultado? Mire, los estudiantes hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Ellos vienen acá a tratar de recibirse, entonces si se les da clases, bueno, si ese práctico laboratorio no se hizo o se suspendió, él no lo sabe porque es la primera vez que va a cursar una materia, por darle un ejemplo. Sí. Entonces, uno tiene que explicarle. Cuando estuvo amenazado, ya que se dijo, miren, si en un mes no aparece la plata, cerramos, Claro. ahí los estudiantes dijeron, no, salgamos a la calle. Ahora, algunos te dicen, bueno, pero ¿qué está pasando? Porque las clases se están dando. Claro, sí, nosotros estamos ahí, damos clases. Bueno, hay que informar mucho, y hoy si se quiere, con el día de paro, uno también ¿qué está mostrando? Miren, o nos vamos de la universidad, que es lo que está pasando, algunos están renunciando y se van a otro trabajo y ustedes se quedan sin docentes, hoy hacemos un paro y ustedes no van a tener clases, porque hay que arreglar el tema de los salarios. El Consejo de Rectores puso una frase que está buena, que son las autoridades de la universidad, dicen, sin salarios dignos no hay universidad pública. Entonces tiene que resolverse. Pero es cierto, yo como docente le digo, mire, en primer lugar, y se lo decimos a todos nuestros afiliados a la federación, los primeros que nos tenemos que hacer cargo de salir a reclamar nuestros salarios somos nosotros, que somos los directamente perjudicados, ¿no? Por eso estamos hoy de paro. Y el conjunto de los estudiantes tiene que tomar conciencia de que por más que le demos clase mañana, que no va a haber paro, bueno, esto no va a poder funcionar bien si no se arregla lo salarial. ¿Cómo sigue a partir Vamos de a tener hoy? que seguir reclamando y además los docentes van a renunciar. Y ya tienen decidido medidas a partir de hoy, además del paro de ahora, la próxima semana. Hasta ahora no. No. Estamos proponiendo, se va a discutir en estos días, una próxima continuidad del plan de lucha con algún tipo de medida de fuerza, que puede ser un paro de 48 horas o 72 horas, para mediados de mayo. Es una cosa que se está discutiendo en las asambleas, va a haber un plenario la semana que viene muy probablemente, y se va a conversar, y además lo queremos conversar con las otras federaciones gremiales, con los otros gremios docentes. Lo que sí está bastante confirmado, podríamos decir así, porque todos lo decimos, es, bueno, tenemos que hacer una nueva marcha universitaria, nacional. Eso para la segunda quincena de mayo está propuesto, está planteado. Yo entiendo que hay que ponerle la fecha en los próximos días, pero eso es una cosa que con toda seguridad vamos a estar haciéndola. Profesor Tiscornia, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Por supuesto que seguimos el tema con mucho interés y hablamos con usted o con alguno de los dirigentes de la CONADO Histórica en el momento que sea necesario. No, por favor, les agradezco mucho y fundamentalmente les agradecemos la ayuda para volver a poner sobre la mesa este tema. Porque siempre que hay algo que se consigue, porque el año pasado conseguimos que la universidad siga abierta, ¿no? Esos poquitos fondos escasos, bueno, lo conseguimos. Y después aparece como que todo se arregló. Bueno, no se arregló, esto es lo que queremos comunicar, la situación es muy grave, la situación es muy grave en la mayoría de la sociedad argentina, hay mucho sufrimiento. Bueno, pero la universidad está en una situación delicada y necesitamos el apoyo, y el mensaje a los estudiantes, a los no docentes, a los docentes es: pidamos apoyo, pero tenemos que salir nosotros a reclamar y luchar. Gracias, profesor, estamos a disposición. Igualmente, muchas gracias a ustedes, un gusto.
Era el profesor Luis Tiscornia, es ingeniero agrónomo y también está orientado a la sociología rural, es profesor en la Universidad Nacional del Comahue, con sede en la provincia de Neuquén y algunas subsedes en la provincia de Río Negro. La expectativa de un nuevo paro es importante, ¿no? Una nueva marcha. Me parece que es como fundamental. Sí, es que yo diría que es inevitable, porque si la política oficial se mantiene tal como está, otra salida no le veo. Acompañemos con un poquito de música, ¿le parece? El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera, Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. el tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo 1000 hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Bueno, esto es lo que el tiempo me enseñó, de Tabaré Cardoso y Canario Luna, está aquí en este tema, y bueno, lo que el tiempo nos está enseñando no nos gusta nada realmente. No. Bueno, creo que ahora vamos a tener un nuevo ejemplo, Sí. Porque estamos en comunicación con Nicolás Caropresi. Yo les adelanté el mensaje que nos había enviado y pese a las dificultades nos está atendiendo. Nicolás, muchas gracias por atendernos. Antes de que sigamos, quiero recordarles a nuestros oyentes, que sos dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que en gran medida comenzaste tu avance en estas luchas con cartoneras y cartoneros. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, hermano, acá vinimos hoy a acompañar otra vez todos los miércoles a los jubilados y nos comimos una bastante feroz represión con intento de chupar compañeros. Estaban golpeando a un grupo de jubilados y quisimos evitar eso. Cuando fuimos al frente nos tiraron gas, nos empezaron a patear, nos quisieron agarrar, nos golpearon con palos, patadas, lo que hacen todos los miércoles. Sí, es inconcebible lo que nos estás contando, porque sí sabemos que lo hacen todos los miércoles, pero estábamos pensando que van a viajar a Roma y que hay una semana de duelo decidida. Igual salen a reprimir jubilados. Es una cosa inconcebible lo que estás contando. Es increíble. Compartimos ayer un video del Papa donde decía
cómo gastaban plata gas lacrimógeno para no resolver el ingreso de los jubilados, y van allá, hacen el luto, hacen todo el show, pero lo que dice Francisco se lo pasan por el quinto porro del orto. Perdón que lo diga así, pero esta gente cada vez es peor. Nicolás, es un momento muy complicado, pero bueno, yo quería remarcar el vínculo preferencial que ha tenido con ustedes el Papa Francisco, cómo los ha alentado a seguir adelante, y la verdad es que estaba pensando en estos días. Mira vos, estaba pensando en lo que está ocurriendo con cartoneras y cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, de que pese a que están encuadrados legalmente, los están persiguiendo, les están quitando sus pertenencias. ¿Cómo está eso ahora? Ya hay un intento por parte del gobierno de la ciudad de hacer retroceder en todos los derechos que han ganado sus trabajadores del 2001 hasta acá, el trabajo en cooperativa, cumpliendo con el brindar un servicio, juntando materiales, que empezaron a juntar materiales reciclables cuando a nadie en el mundo le preocupaba el reciclaje. Lo hicieron por una necesidad, luego los persiguieron, les secuestraron la mercadería, por eso se organizaron, pelearon. En ese momento conocimos a Bergoglio, que nos abrió la puerta de la catedral para hacer una misa en nombre de los cartoneros y la cartonera, y llevó al centro de la escena porteña la discusión de un sistema reciclado con inclusión social, y en el mismo momento que nos estábamos enterando del fallecimiento de Francisco, el gobierno de la ciudad afirmaba su supuesta intención de quitar algunos de los derechos conquistados por el sistema cartonero. Por ejemplo, la movilidad y el transporte para llegar a sus lugares de trabajo. Ellos dijeron que este mes no iba a existir más, lo cual es meterse directamente con el salario del trabajador, porque eso era parte de su ingreso. El transporte a su lugar de trabajo garantizaba un pedazo de ese ingreso, que es el de la movilidad hasta su lugar de trabajo. Y obviamente ofrecían nada a cambio de quitar este derecho que garantizó el laburo de los cartoneros y la cartonera en la ciudad de Buenos Aires hace ya 15 años, digamos. Uh-huh. Antes era porque la basura era de los que la levantaban las empresas, o sea, del anterior Macri, de Mauricio Macri. Antes era porque me están robando la basura. ¿Y ahora cuál es? ¿Cuál es la excusa de Jorge Macri? No hay excusa. Solo te comunican que es una decisión que toma el gobierno y sin ninguna explicación. Porque nosotros incluso le dijimos que si es necesario sentarnos a discutir, si están viendo algo de ineficiencia o algo en el sistema, que lo discutamos, a ver cómo lo mejoramos o lo que sea, pero no, es simplemente una decisión de recorte y de ajuste que, como siempre, es para los más débiles, porque si uno ve el sistema privado de recolección de residuos que cobra casi $100 y lo único que hacen es enterrar la basura en el sedante, a eso no le han sacado un centavo. En cambio, las cooperativas que viven con un ingreso complementario más lo que venden de su mercadería, por el 10% del presupuesto que usan para el sector privado, brindamos una tarea mucho más loable y con mucho más trabajo. Nicolás, te quiero decir algo, mira, antes de seguir, cuando vos quieras interrumpir, cuando quieras, simplemente nos avisás, cortamos. Mientras tanto, seguimos, porque me imagino que te querrás atender, ¿viste? Me preocupan tus ojos, en fin. Pero bueno, vos me decís, lo que te quería decir y quería compartir con nuestras oyentes y nuestros oyentes es también el perjuicio que vamos a sufrir, porque cartoneras y cartoneros se ocupan del reciclado de cientos de miles de toneladas anuales, millones de toneladas de residuos reciclables al año. Y si sigue ocurriendo lo que vos nos estás contando, esos reciclables van a terminar también enterrados. Exactamente, y te agrego algo más. Hoy en las diferentes cooperativas hay alrededor de casi 10.000 trabajadores y trabajadoras cartoneros y cartoneras. Eso hoy no utilizaban el transporte público para venir a trabajar.
si ellos avanzan en esta medida, además de que quieren extinguir el sistema de reciclado con inclusión social, lo que hacen en esta primera medida es sumarle casi 10.000 usuarios al transporte público, en un contexto donde la frecuencia del transporte público es menor, donde los colectivos vienen apestados de gente, porque el subte está caro, porque todo está caro. Entonces, incluso el que no quiere ver primero, el que no siente empatía por un trabajador que le quieren sacar su trabajo. Bueno, ahí primer límite que no lo voy a comprender. El que se preocupa que se recicle para cuidar el medio ambiente, bueno, hay otro límite no voy a entender. Pero es que se va a tener problema a la hora de tomarse transporte público, porque va a haber 10.000 usuarios más de un día para el otro si el gobierno de la ciudad decide avanzar con esto. Todo lo que estamos explicando, lo que nos estás diciendo y lo que sabemos ya, todo va a contrapelo y a contramano de todo el mundo, ¿no? En junio de este año, por ejemplo, sabemos que la Conferencia Internacional del Trabajo se va a reunir y va a hablar de normas internacionales sobre protección frente a peligros en el mundo del trabajo, peligros tóxicos, peligros biológicos. Y yo me imaginaba qué interesante sería que todo lo que estamos diciendo, por el trabajo que hacen los cartoneros, tuvieran además el mecanismo para tener protección y que fuera entregado a nivel estatal. Pero además, Mauricio Macri recibió un premio en Nueva York y no mandó a nadie a recibirlo. Fue él a recibirlo porque le reconocían los organismos internacionales el sistema de reciclado con inclusión social. O sea, es una política pública de garantizar derechos en el empleo, de garantizar recolección, de garantizar cuidado del medio ambiente, ejemplo en el mundo. En India han imitado esto, en Estados Unidos, en Nueva York, estaban queriendo hacer un sistema parecido a lo que acá en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo único que hay detrás de esto es un poco de crueldad, un 80% de crueldad y otro 20% que tiene que ver con ajustar a lo más humilde. En esta lógica de hacernos adaptar la cabeza y que estemos dispuestos a trabajar como esclavos para cualquier inversor extranjero que se la va a llevar en dólares y que acá no va a dejarle ni un plato de comida a los argentinos y a la Argentina. Por último, te quería consultar, si todavía podés, es hablar de los últimos encuentros que tuvieron y de los últimos encuentros que mantuvo el Papa el año pasado, precisamente con movimientos sociales, ¿no?, que fueron tan importantes, tierra, techo y trabajo. Se volvió a hablar y él habló con mucha profundidad sobre esto. ¿Qué nos podés comentar? Mira, había una cosa que teníamos quienes combatimos contra la crueldad, quienes creemos que hay que construir una ciudad, un mundo más inclusivo, que hay que combatir la idea de que hay personas que son descartables. El Papa era como el Messi de nuestro tiempo. Y en eso jugó siempre a fondo. En el día de su asunción invitó a un compañero cartonero a que esté sentado a su lado, sí, de cara a los reyes, de cara a los presidentes del mundo, de cara al mundo. Sentó a los más pobres del mundo y organizados, porque ahí está la clave de lo de Francisco. Francisco no hablaba de la pobreza que sufre, de la pobreza como estigma de la pobreza. Francisco decía, compañeros, compañeras, hagan lío, pero sobre todo organícenlo bien. Entonces creo que perdimos todas las personas, todos los seres humanos que combatíamos el orden que impone el biodinero, que impone la búsqueda incansable de riqueza y ganancia para un sector cada vez más reducido de la humanidad. Hemos perdido un gran hombre, un gran Papa que acompañó todo ese proceso, pero él lo dijo más de 1000 veces: a mí no me interesa ocupar lugares, a mí me interesa iniciar procesos. Francisco inició ese proceso y hoy en su partida nos deja a todos los que alguna vez abrazamos su idea, alguna vez escuchamos sus reflexiones, leímos sus palabras, la tarea de salir a hacer lío y sobre todo bien organizado para confrontar
la crueldad del dio dinero y volver a ubicar al ser humano en el centro de los objetivos de la política y de la comunidad. Que así sea, Nicolás. Te dejamos tranquilo, bueno, atendete, espero que te mejores pronto del ataque, de las secuelas del ataque en los ojos. Y bueno, gracias por atendernos y acompañamos su lucha y estamos a disposición. Muchas gracias a ustedes por dar estos espacios. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Era Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Él comenzó con su tarea con cartoneras y cartoneros y lo ha extendido también a trabajadores de la construcción, a trabajadoras y trabajadores textiles. Sí, decíamos de estos últimos encuentros que parecía que intensificaba el año pasado, ¿no? Como para que no le quedara nada. Sabemos que con los movimientos de los excluidos era de hace mucho, ¿no? Mucho pero tiempo. también con economistas, ¿no? Que estaba centrado en transformar el sistema económico actual. Uh-huh. Que es eso, por lo que definitivamente hay que hacer lío, ¿no? Uh-huh. Porque demostró que evidentemente es un fracaso lo que en este momento lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial. Y si bien tenemos las consecuencias de lo que sucede en el mundo, las nuestras parece que son peores, ¿no? Estamos dando el ejemplo de lo peor que puede suceder. Lamentablemente. Y los neoliberales insisten en hablar de la eficacia, de la eficiencia, etcétera. Estamos hablando acá de un caso patente, clarísimo. No se hacen cargo del reciclado. No se hacen cargo del reciclado. Siguen enterrando la basura en los terrenos del SEAMSE. Pero cuando aparece un sector de la sociedad que, sacrificándose, porque vamos a decirlo así, esto es una economía de sobrevivencia, de supervivencia, estas personas se organizan para llevar adelante el reciclado, para juntar los cartones y hacer todo ese trabajo que ellos no hacen. Bueno, ahora además los persiguen y les sacan los carritos, los privan de transporte. Y te agrego algo más, Enrique, porque muchas veces la gente cuando ve la ciudad sucia, además de pensar si realmente la recolección o no se está haciendo como corresponde, siempre le echan la culpa a los cartoneros, ¿no? Error. Sí, es un grave error. La semana pasada porque los cartoneros esto. son trabajadores que están organizados. Pero ¿qué pasa también? Ahora hay muchos que están revolviendo la basura, pero no con ánimo de reciclar y de que sea su fuente de trabajo, sino para comer. Buscan comida. Entonces nunca en los hemos visto contenedores. la ciudad como está, pero ¿cuál es esa es la consecuencia? Pero ¿cuál es la causa de esto? No debe ningún habitante de la ciudad de Buenos Aires debe olvidar esto. Uh-huh. Hay avenidas que realmente se ve la ciudad sucia. Además, si los tachos están rebasando, que no pasa muchas veces, el camión recolector por algunos lugares, y si además de lo que tenemos gente que está revolviendo para poder comer, es poco imposible pensar. Hay que pensar, es la causa de todo esto realmente, no quejarse simplemente de que la culpa la tiene el cartonero. No. Es una responsabilidad hecho, que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, que es excepcional que cartoneras o cartoneros, porque están muy organizados, están pero muy preparados. Cuando uno va a algunos locales de empresas importantes, que los felicito, están preparados para recibir a la cartonera y al cartonero a cierta hora y ya tienen la cartonería preparada para entregársela. Sí. Lo que está ocurriendo lamentablemente, y bueno, tiene mucho que ver con la cantidad de gente que vemos durmiendo en la calle, viviendo en la calle. Bueno, muchas veces hemos llegado a ver personas metiéndose en los contenedores para buscar algo. Y hay gente que ha dormido en los contenedores, algo también, para que se comer, ve durmiendo en los algo contenedores. para comer. No, es terrible, terrible. Vamos con un poquito de música, ¿le parece? Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo
hace tiempo y de repente miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes, miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y miente quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente y no me puedo enderezar. Y estoy parado, nací para trabajar, nací para trabajar. Y no hay trabajo. Esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las 4 puñaladas de esos 4 delincuentes. Mienten, yo te iba a dar me pidieses, que no soy yo quien merece perderte con lo que te he buscado. Amor mío, no me dejes. Y miente que nadie sella mi engaño. Han marcado la baraja y me han robado la suerte y no me puedo enderezar. Y estoy parado, no me puedo enderezar, dice Baglietto, ¿no? ¿Qué tema este? ¿Qué tema? Bueno, y ya que estamos, días, ¿no? sí, estamos hablando de trabajo y del Papa, y bueno, no queremos dejar de olvidar algunas de las frases que, bueno, las hemos escuchado en los medios, en las redes, sí, las hemos recordado, que no viene mal, porque parece que no, a veces no se escuchaban lo suficiente, pero te acordarás vos, Enrique, seguramente, y nuestros oyentes, sí, que en el 2022, tuvo una frase con respecto a los no contra, todo lo contrario, con respecto al trabajo y el sindicalismo, sí, que dijo: no hay trabajadores libres sin sindicatos, no hay sindicatos sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicatos. Así era exactamente, sí, ¿no? Sí. Que se escuchó así con una alta voz, además porque veníamos ¿de qué momento? De un Mauricio Macri que estaba para un mundial de fútbol en Doha, creo que era, y que había dicho que veía un lugar que era todo progreso, ¿no es cierto? Porque precisamente era todo progreso porque no tenía sindicatos. Porque no tenía sindicatos. Sueñan con eso. Sí, sueñan con eso, que es lo mismo que escuchamos acá. Y yo digo entonces, si lo primero que se hace es atacar al sindicato, es meterle a la gente que el sindicato los engaña, que el sindicato no sirve para nada, que son todos ricos, que los hay sindicatos y sindicatos, sí, como cualquier cosa en la vida, hay de todo, dirigentes hay de todo, sindicalistas los hay, los conocemos, sí, pero de la necesidad del trabajo organizado habla el Papa. En ese momento también se lo interpretó de esa forma, como una respuesta a Mauricio Macri. No sabemos si lo era, porque no era un tema que le era ajeno al Papa, ¿no? Hace poco y además habló de lo que gasta el gobierno en armas,
en gases y todo lo demás, ¿no? Bueno, y además que sabemos precisamente cómo estaba ahora empeñado en mostrar en la paz, digamos, la paz en el mundo. Cualquiera puede decir, bueno, como un papa no va a hablar de la paz en el mundo, pero cómo estaba identificando precisamente los lugares donde se cometían aberraciones, como estamos viendo lo que pasaba en Gaza, y no nos olvidemos que dónde fue cuando asumió, ¿no? Con la inmigración viviendo de una forma paupérrima, ¿no? Producto de todas las políticas europeas. Uh-huh. Y decía que además cuando habló de esto y habló de los sindicatos, mencionó cosas que son muy interesantes para tener en cuenta en este momento, en un momento que vivimos después de pandemia y que cambió tanto el trabajo, que cambió tanto en los jóvenes, en los que por suerte lo pueden tener. De este sistema perverso, él habló de la tecnología y la tecnocracia en ese entonces. Y él decía además, el trabajo es un lugar de encuentro, permite realizarse individualmente, pero también cultivar el encuentro y la amistad. Y me parece fundamental recordar esto todo el tiempo, la necesidad de trabajar junto a otro. La soledad del trabajo hace que la gente se olvide de sus derechos, se olvide de la importancia de esto que es casi una comunión, trabajar en conjunto con otras personas, conversar, hablar de las necesidades, hablar de cambiar y de mejorar el trabajo, que no es poco y que también redunda en beneficio de los empresarios. Cuando nosotros antes de la pandemia y antes de todo este desastre estábamos hablando de la reducción, y no me canso de decirlo, de la jornada laboral, sí, y de lo que había beneficiado eso a otros lugares del planeta donde ya se implementaba, y dijo, pero ¿qué hemos hecho para merecer esto, ¿no? Este retroceso absoluto, que tuvimos una pandemia mayor y más grave que se llama Javier Milei. Sí. Muy bien, nos vamos, los dejamos hasta el próximo miércoles, espero que vuelvan a escucharnos. Esto ha sido Horas Extras, estamos todos los miércoles a las 16 aquí en Radio Caput, hasta las 17. Ahora los vamos a dejar con los compañeros de Serendipia. Le agradecemos mucho a Martín Loza, nuestro operador técnico, y si quieren escuchar algo de lo que hemos hecho hoy en el día de hoy, por supuesto que la radio sube los programas a YouTube y también se puede ver por allí. Y si no, en nuestro Facebook nos encuentran como Horas Extras y en X como Horas Extras OK. Chao. Chao. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario